Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo número 10 del curso completo de estadística descriptiva. Continuaremos con las medidas de tendencia central para datos agrupados. En el video anterior desarrollamos el caso para la media y en este video nos enfocaremos para el caso de la mediana. En estadística, la mediana representa la posición central de un conjunto de datos ordenados dividiendo el conjunto de datos en dos subconjuntos iguales. Es por ello que los datos los organizaremos y clasificaremos en una tabla de frecuencia, para ser más exacto, en una distribución de frecuencias por intervalos. Por lo tanto, para poder calcular la mediana de datos agrupados, en este video nos enfocaremos en tres pasos que debemos seguirlo. Primer paso es calcular la frecuencia absoluta acumulada una vez que nosotros hayamos recopilado los datos. Por supuesto que si es un ejercicio ya te brindarán la frecuencia absoluta acumulada, por lo tanto este primer paso lo tendrías que saltear. El segundo paso es encontrar la posición de la mediana y para eso vamos a aplicar la propiedad de n medios que ya vamos a ver más adelante con un ejemplo, y una vez que encontremos la clase de la mediana podemos obtener muchos más valores, como por ejemplo el límite inferior, la amplitud, la frecuencia absoluta acumulada anterior o la frecuencia absoluta propiamente de la clase mediana. El tercer paso es reemplazar los datos en la fórmula, que vamos a ver más adelante una fórmula, y estos son los tres pasos que debemos seguir para poder obtener la mediana para datos agrupados. Tenemos entonces el primer paso, que es calcular la frecuencia absoluta acumulada. Podemos observar que se encuentra ordenado en una tabla de distribución de frecuencias por intervalos para 25 personas. Exactamente este es el ejemplo que vamos a utilizar más adelante, en el cual lo vamos a desarrollar paso por paso, pero aquí tenemos un breve resumen nada más. Tenemos un intervalo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos para 25 personas. Quiere decir que 3 personas van a ganar entre 26 a 34 soles diarios, 2 personas ganan entre 34 a 42 soles diarios y así sucesivamente, ¿no? Vemos que una persona gana entre 74 a 82 soles diarios. Por supuesto, esto es un ejemplo que en principio se ha recolectado a partir de una encuesta que se pudo haber realizado y nosotros ya lo estamos ordenando. Los valores que nosotros podemos observar en esta columna representan a la frecuencia absoluta, que justamente son los datos que hemos estado recopilando. Pero la parte de la frecuencia absoluta acumulada, generalmente nosotros debemos ordenarlos. Para poder obtener la frecuencia absoluta acumulada es muy sencilla. El primer valor de la frecuencia absoluta va a ser 3, porque este no va a tener ningún tipo de acumulación. Si nosotros vemos el siguiente valor es 2, entonces 3 más 2 vale 5, y vemos que los datos de la frecuencia absoluta ya se están acumulando. De igual forma, con el siguiente número, 5 más 1 sería 6, 6 más 11 sería 17, 17 más 4 sería 21, 21 más 3 sería 24 y por último 24 más 1 resulta 25. Recordemos que el último valor de la frecuencia absoluta acumulada, que en este caso es 25, debe ser por supuesto igual a la cantidad total de la frecuencia absoluta, ¿no? Estos dos números deben de coincidir. Y una vez que nos aseguramos de eso, podemos estar completamente seguros de que esta tabla de distribución de frecuencias por intervalos ya está completa. Como podemos observar, el primer paso es completamente sencillo. Como segundo paso, tenemos que encontrar la posición de la mediana, es decir, la clase mediana, y podemos observar que es la misma tabla de distribución de frecuencias, son los mismos intervalos, la misma frecuencia absoluta, que en este caso es 25. Para poder cumplir con este segundo paso y determinar cuál es la clase de la mediana, utilizaremos la propiedad de n medios, donde n va a representar el total de la frecuencia absoluta. Quiere decir que si nosotros reemplazamos este n medios para este ejemplo, n resulta ser 25, y si nosotros lo dividimos 25 entre 2, eso nos da un valor de 12.5 de forma aproximada, ¿no? Para ser exactos, 12.5 por 2 resultaría 25. Y una vez que nosotros ubiquemos justamente el resultado, después de haber aplicado esta propiedad de n medios, debemos ubicarlo en los valores de la frecuencia absoluta acumulada, porque justamente para eso hemos calculado los valores de la frecuencia absoluta acumulada. Tener en cuenta nuestro valor obtenido y los valores menores a él y mayores a él lo debemos encontrar en esta tabla de distribución de frecuencias. Entonces vemos que menor a 12.5 resulta ser el 6 y mayor a 12.5 vemos que es el 17. El 12.5 se va a encontrar entre estos dos valores. Siempre por recomendación de la propiedad
debemos enfocarnos en el número mayor al 12.5, es decir, el valor que se encuentre de este lado derecho y no el de este lado izquierdo. Es una recomendación que te brindo o que generalmente en estadística se va a utilizar. Por lo tanto, nosotros ya hemos calculado la posición de la mediana, es decir, la clase de la mediana, y este valor o todos estos valores va a resultar siendo la clase mediana. Más adelante lo vamos a ver mediante un ejemplo, y a partir de la ubicación de la clase mediana nosotros podemos asegurar que la mediana se va a encontrar entre este intervalo, entre 50 y 58. Por supuesto, no sé cuál es el valor exacto, porque para eso vamos a utilizar la tercera propiedad, el tercer paso, pero ya sabemos que todos los valores que nos van a servir para calcular la mediana van a salir a partir de la clase mediana. Tenemos que la frecuencia absoluta para la clase mediana vale 11, la frecuencia acumulada para la clase mediana vale 17, el límite inferior vale 50, el límite superior vale 58 y vemos también que este presenta una amplitud. La amplitud de todos los intervalos debe ser la misma, es decir, la amplitud para cada uno de estos intervalos resulta ser 8. Una vez que hemos cumplido con el segundo paso y hemos ubicado la clase mediana, ahora sí podemos seguir con el tercer paso. Y el tercer paso consiste en reemplazar los datos en la fórmula. Y esta es la ecuación que nosotros necesitamos. La mediana va a ser igual al límite inferior más la amplitud multiplicado por el valor de n medios, que justamente es lo que acabamos de calcular, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, y todo esto dividido sobre la frecuencia absoluta de la clase media que nosotros en el paso número 2 lo hemos obtenido. Aquí les muestro la misma tabla de distribución de frecuencias. De color rojo vemos que ya está sombreado o seleccionado la parte de la clase mediana, que es lo que me interesa, y a partir de estos datos nosotros podemos obtener cada uno de los valores de esta ecuación. Por ejemplo, el límite inferior va a resultar siendo el número 50. En este caso sería este valor de acá, sería nuestro límite inferior. Si la propiedad pediría el límite superior, sería 58, pero como en la propiedad de la mediana solo le interesa el límite inferior, nos vamos a quedar con 50. Luego nos dicen la amplitud. La amplitud se obtiene del límite superior restado con el límite inferior. Quiere decir que va a ser 58 menos 50 y esto es igual a 8. Luego nos dicen la frecuencia absoluta acumulada anterior. Recordemos que esta columna representa la frecuencia absoluta. Esta es la frecuencia absoluta de la clase mediana, pero la frecuencia absoluta acumulada anterior resultará siendo 1 anterior a este. Quiere decir que la frecuencia absoluta acumulada anterior para este ejemplo resulta ser igual a 6. Luego nos dicen la frecuencia absoluta, y bueno, ¿no? La frecuencia absoluta de la clase mediana es justamente este número que vemos aquí, que resulta ser el número 11. Y con esto nosotros podemos reemplazar todos los datos de nuestra ecuación y el resultado, por supuesto, tiene que ser un valor entre 50 y 50.8. Si te sale un valor menor a él o mayor a este, tenlo por seguro que el cálculo lo has hecho de forma errónea y revisa tus datos que estén seleccionados de forma correcta. Así que una vez explicado estos tres pasos, vamos a aplicar un ejemplo sencillo nada más brindado en este video. Puedes utilizarlo en cualquier tipo de ejercicios de la mediana para datos agrupados. Tenemos un ejemplo, salario diario en soles, recopilado de una muestra de 45 empleados. Como ves, es la misma tabla de distribución de frecuencias que estoy utilizando. Lo hago por simplicidad y que no resulte muy largo este video, pero si tú tienes un ejemplo, puedes aplicar estos tres pasos sin ningún tipo de problema. Vamos a avanzarnos el paso número 1, en el cual consistía en calcular la frecuencia absoluta acumulada. Ya está el paso número 1. Luego sería el paso número 2, que sería aplicar la propiedad de n medios, es decir, 25 entre 2. Y como ya sabemos, 25 entre 2 resulta ser igual a 12.5. 12.5 se va a encontrar entre el número 6 y entre el número 17. Entre estos dos valores se va a encontrar el 12.5 y todo esto para nosotros resulta ser la clase mediana. Por lo tanto, el paso número 2 ya está completo. Como tercer paso tenemos reemplazar los datos en la fórmula, en el cual la mediana va a ser igual al límite inferior más la amplitud, todo eso multiplicado por el valor de n medios menos la frecuencia absoluta acumulada anterior de la clase mediana, y todo eso dividido sobre la frecuencia absoluta de la clase mediana. Para eso ya sabemos que los valores los vamos a obtener siempre de la tabla de distribución de frecuencias. Por lo tanto, si nosotros reemplazaríamos en la propiedad, la mediana va a ser igual al límite inferior. Lo de rojo podemos observar que es el
el cálculo de la clase mediana, que ya lo vimos en el paso número 2, y el límite inferior para este ejemplo sería el valor de 50, ¿no? Entonces aquí tenemos el valor de 50 más el valor de la amplitud, y ya sabemos que la amplitud es la diferencia entre el límite máximo del intervalo y el límite inferior, es decir, 58 menos 50 resulta ser igual a 8. Todo eso lo vamos a multiplicar por el valor de n medios. Ya sabemos que n vale 25, por lo tanto 25 sobre 2 vale 12.5 menos el valor de la frecuencia absoluta acumulada anterior de la clase mediana. Si este es el valor de la frecuencia absoluta de la clase mediana, el valor de la frecuencia absoluta acumulada anterior resulta ser este valor igual a 6, y luego nos dice que debemos dividirlo sobre la frecuencia absoluta de la clase mediana, y este es el valor de la frecuencia absoluta de la clase mediana, es decir 11. Luego deberíamos reemplazar simplemente la propiedad con todos estos datos y tendríamos un valor que es igual a 54.72, que por supuesto tú lo puedes comprobar, y nosotros debemos saber que estos resultados sí o sí deben encontrarse entre el intervalo, es decir, entre el límite inferior y entre el límite superior, y vemos que 54.72 sí puede ubicarse dentro de estos dos valores del intervalo de la clase mediana. Por lo tanto, nuestro resultado es un valor óptimo que podría ser utilizado. Y con esto estaríamos concluyendo el resultado para la mediana de datos agrupados. Recuerda que si te interesa observar cómo se resuelve la mediana para datos no agrupados, ya lo hemos realizado exactamente en el video número 8 y actualmente nos encontramos en el video número 10. Por lo tanto, en el siguiente video culminaremos con esto de los datos agrupados, enfocaremos para el cálculo de la moda. Con esto me despido entonces y nos vemos en el próximo video, en el cual desarrollaremos el cálculo de la moda para datos agrupados. Eso es todo, me despido y muchas gracias.